Muy bien, lo que vamos a ver ahora es el primer concepto relacionado a vectores, la famosa igualdad de vectores. Veamos en qué consiste la igualdad de vectores. Bien, entonces podríamos deducir lo siguiente. Se dice que dos o más vectores son iguales. Dos o más vectores son iguales si sus componentes, habíamos hablado de componentes, ustedes recordarán, si sus componentes son iguales. Por ejemplo, para el caso bidimensional, ¿no? Para el caso bidimensional. Nosotros sabemos que hay dos vectores. Un vector A tiene dos componentes, el primer componente A1, el segundo componente A2. Tenemos otro vector B que tiene dos componentes, vector 1, perdón, B sub 1 y B sub 2. Entonces, nosotros podríamos decir que estos dos vectores son iguales si sus componentes son iguales. Vale decir que la primera componente del vector A debería ser igual a la primera componente del vector B. Y la segunda componente del vector A debería ser igual a la segunda componente del vector B. Entonces, deducimos que el vector A es igual al vector B si y solo si A1 es igual a B1 y A2 es igual a B2. Vale decir, las componentes son iguales. Vamos a encuadrar esta relación que es muy importante para nuestro caso y para poder resolver ejercicios. Entonces, las componentes deben ser iguales. Las componentes deben de ser iguales. Bien, acá hagamos una pequeña corrección para que se vea mucho mejor. Ahí está. Entonces estos dos vectores van a ser iguales siempre y cuando sus componentes sean iguales. ¿Qué pasará para el caso tridimensional? Básicamente es el mismo criterio. El vector A va a tener ¿cuántas componentes? Tres componentes. A1, A2, A3. Y el vector B va a tener tres componentes. B1, B2 y B3. Por lo tanto, si nosotros queremos concluir que el vector A es igual al vector B, esto va a suceder si y solo si el primer componente es igual al primer componente del segundo vector y el segundo componente del primer vector es igual al segundo componente del segundo vector y el tercer componente del primer vector es igual al tercer componente del segundo vector. Primeros componentes iguales, segundos componentes iguales, terceros componentes iguales. Entonces, esa es la relación que podríamos manejar para ya resolver ejercicios. Igualdad de vectores. Ahí está. Muy bien. Entonces, podemos ver algún ejercicio práctico. En este primer caso nos dice, dado los vectores A y B, en cada una de las ecuaciones, determinar un vector X que verifique la igualdad. Acá está la igualdad que nos están planteando. Ahí está la igualdad que nos están planteando. Noten ustedes que este vector A y este vector B tiene 1, 2, 3 componentes, 1, 2, 3 componentes. Vale decir que es un vector tridimensional.
Por lo tanto, al querer resolver la igualdad, este vector X, de igual manera, va a tener tres componentes. Le podemos decir un X1, un X2 y un X3 para poder operar entre los mismos. Bien, cuando hablamos también de este tipo de vectores es bueno resaltarlo. A este se le llama vector fila. Es muy importante para hacer operaciones en álgebra lineal, que es una asignatura muy interesante. Pero también se puede plantear de esta manera. Puede ser X vector igual X1, X2 y X3. En este caso se le denomina vector columna. Vector columna. Ahí está, vector fila, vector columna. Bien, entonces vamos a trabajar con esta identidad, con esta ecuación, mejor dicho, para poder encontrar el vector X. Queremos saber qué componentes va a tener este vector X para que A y B sean iguales. Entonces nos dan esta relación y vamos a operar de la siguiente manera. Entonces podríamos decir, el vector X va a tener estas componentes, por lo tanto se va a notar de la siguiente manera. X1, X2, X3. Cerramos paréntesis, ese es el vector X. Menos 3 veces el vector A. Menos 3 veces el vector A, pero el vector A es de componentes 1, 2, negativo 1. 1, 2, negativo 1. Menos el vector B. Menos el vector B. El vector B tiene componentes 0, 3 y 1. Ahí está. Hemos reemplazado en esta igualdad los vectores correspondientes. Igual a dos veces el vector X. Otra vez el vector X con componentes X1, X2 y X3. Muy bien. Lo que concierne ahora es operar. Acá lo que tenemos básicamente es sumas y restas de vectores. ¿Cómo es la suma y resta de vectores? Componente a componente. También tenemos acá la multiplicación de un escalar por un vector. ¿Cómo se hace esta operación? Se hace una distribución directa para cada componente. Entonces voy a tener x1, x2, x3 igual. Perdón, menos. Tendríamos por acá 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por negativo 1, negativo 3. No estoy jugando todavía con este negativo para evitarme algunas complicaciones. Negativo 0, 3 y 1. Igual, acá podemos operar. Básicamente el procedimiento sería el mismo. Esto es multiplicación de una constante por un vector. Y eso es la distribución de la constante por todo el vector. Entonces tendríamos 2x1, 2x2, 2x3. Bien, después podemos asociar de la siguiente manera. Primero estamos componente a componente, habíamos indicado. Entonces vamos a tener esta con esta. Entonces ahí tendríamos x1 menos 3. Coma, porque estamos operando solamente entre primeras componentes. Si quiero hacer con segundas componentes, ¿cómo sería? x2 menos 6. Perfecto, vamos con la última. Tendríamos entre terceras componentes x3 menos con menos más 3. Ahí está. Menos el vector 0, 3, 1. Por acá seguimos esperando. 2x1, 2x2, 2x3. Ahora tenemos operación entre dos vectores. Este es un vector y este es otro. Otra vez, el primero con el primero. Entonces vamos a tener x1 menos 3 menos 0, coma. El segundo
con el segundo. Entonces tendríamos x2 menos 6 menos 3. Vamos con el siguiente. Todo esto es un vector, perdón, un componente. Con este otro componente tendríamos x3 más 3 menos 1. Ahí está. Entonces estamos componente a componente. Por acá seguimos igual. Y podemos operar algo por acá. Entonces tendríamos ahora reduciendo x1 menos 3, coma, x2 menos 9, coma, x3 más 2, igual 2x1, 2x2 y 2x3. Ahí está. Y lo que ustedes tienen a continuación son dos vectores. Hay una igualdad de vectores. Miren, acá hay una primera componente para ambos casos, una segunda componente y una tercera componente. Para hallar los valores de x, lo que aplico es la igualdad de vectores. Por lo tanto, este primer componente de este vector de acá tendría que ser igual a este primer componente. Este segundo componente de acá tendría que ser igual a este segundo componente. Y este tercero finalmente tendría que ser igual a este tercero. Entonces, igualando los vectores tenemos nuestra primera igualdad va a ser x sub 1 menos 3 igual a 2x1. ¿Qué podemos concluir de esta? Esta se vuelve una ecuación lineal tradicional. Podríamos decir que esta pasa con menos, ¿sí? Vamos a tener x1 menos 2x sub 1 igual, este que está con menos pasa con más. Entonces yo tengo acá x sub 1 menos 2x1, eso es menos x1 igual 3. En conclusión, x sub 1 resulta que es negativo 3. Ya tengo la primera componente del vector x que me están pidiendo. Vamos con la segunda. Esto es para la hoja. Vamos para la verde, que es la segunda componente. Para la segunda componente tendríamos x sub 2 menos 9 igual a 2x2. Entonces, otra vez esta puede pasar con menos, no hay problema en la operativa. Y este que está con menos pasa con más. Entonces tenemos 1 menos 2, negativo x2 igual 9. En conclusión, x2 va a ser negativo 9. Ya tenemos la segunda componente del vector x. Solamente nos falta la tercera, que es para la de color negrito, que sería x3 más 2 igual 2x3. Ahí está. Entonces, aquí tendríamos x3, este que está con menos pasa, este que está con más pasa con menos, menos 2x3, este que está con más pasa con menos, menos 2. Entonces tendríamos 1 menos 2, negativo x3 y por acá negativo 2. En conclusión, x3 va a tener el valor de menos con menos, 2 positivo. Finalmente, hemos logrado hallar este vector x. Podríamos decir, en conclusión, el vector x que hace que estos dos vectores sean iguales debe tener las componentes siguientes. El vector x debe tener las componentes x1, x2, x3, que en este caso sería x1 negativo 3, x2 negativo 9 y x3 positivo 2. Si ustedes operan a manera de comprobar, evidentemente si toma estos valores el vector x acá, estos dos vectores A y B van a ser iguales. Para eso hemos utilizado el criterio de igualdad de vectores. Muy bien, vamos adelante con otros ejercicios relacionados a operaciones ya
un poco más complejas de vectores. Vamos por favor, adelante.